Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania no solo perdió, quedó destruida. Ciudades quedaron en escombros y millones de civiles sin hogar, hambrientos y asustados por el avance del Ejército Rojo. Antes de colocar un ladrillo para reconstruir, empezó otra pesadilla. Lo explicaremos todo en el episodio de hoy de El Show de Infografías, cómo era realmente Alemania después de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la guerra, los bombardeos aliados dejaron a Alemania casi irreconocible. Se destruyeron 3.6 millones de hogares y casi 1 de cada 5 edificios del país quedó gravemente dañado o arrasado. Entre 300 y 400 mil civiles murieron en los bombardeos y 800 mil más resultaron heridas. Nada funcionaba, la infraestructura estaba destruida y 7.5 millones de alemanes desplazados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, no tenían dónde ir ni cómo sobrevivir. Había una gran escasez de jóvenes, ya que 5.3 millones murieron en combate. Entre el 25 y el 30% de todos los hombres de entre 18 y 35 años. El país estaba de rodillas. Cuando los soviéticos invadieron Berlín al final de la guerra, la ciudad ya estaba en ruinas por los bombardeos aliados. Civiles resistieron hasta el final. Adolescentes, muchos de las juventudes hitlerianas, fueron carne de cañón con cascos grandes y propaganda nazi que prometía el resurgimiento de Alemania. Se reunieron alrededor de las radios y escucharon, mientras el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, declaraba que los aliados habían tomado el control de su patria. Instó a la población a luchar como lobos. Era su deber supremo matar. Era un discurso combativo, pero no pasó mucho tiempo después de ese discurso cuando él y su familia eligieron la muerte antes que vivir en un mundo sin Hitler y sin el nacionalsocialismo. La mayoría de los alemanes no iba a luchar hasta el final. No planeaban convertirse en lo que Goebbels llamó en su última transmisión los defensores de Berlín, pidiéndoles básicamente morir por nada. Muchos berlineses, como el crítico Friedrich Luft, se ocultaban en sótanos bajo casas bombardeadas. Apretujados, él y algunos amigos escucharon cómo los tanques del Ejército Rojo entraban en la ciudad. Miró por la ventana y vio a personas huyendo, incluida una madre con un cochecito escapando de una casa en llamas. Berlín era devastación y muerte. Todos hacían desesperados preparativos antes de la llegada de los rusos. Cerca de donde Luft se escondía, un grupo incendiaba una casa con retratos de Hitler y banderas nazis. Fue un último intento desesperado de olvidar su lealtad al Führer, quien les prometió el mundo. Se oyeron disparos, el Ejército Rojo se acercaba. Luft y los demás ataron telas blancas alrededor de sus brazos y corrieron hacia las columnas rusas que se acercaban, sin saber si serían acribillados a balazos. Así terminó para muchos alemanes, pero una nueva guerra estaba comenzando, la guerra por la supervivencia. Casi de inmediato comenzó el saqueo. Pandillas, a menudo niños, saqueaban casas bombardeadas. Gente huía de tiendas destruidas con comida. Todo estaba disponible, era anarquía. La periodista Ruth Andreas Friedrich vio un buey vagando por calles llenas de humo. No estaba sola, la acompañaban un doctor, un actor y un director de orquesta. El grupo, que se ocultaba de un ataque aéreo, corrió y rodeó al animal. Lo tomaron por los cuernos y lo llevaron al patio trasero de una casa quemada. El conductor se atrevió a llamar al soldado del Ejército Rojo que mató al buey. Estaban hambrientos y, de repente, la gente corrió entre los escombros como cucarachas. Todos luchaban por un pedazo, cualquier cosa para sobrevivir. Esto era la liberación, la nueva Alemania. Durante los días y semanas siguientes, la gente salió de sus escondites entre los escombros, con la cara manchada de ceniza y hollín, muchos de ellos envueltos en vendas. Caminaban por las ciudades bombardeadas, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos aún con vida, buscando comida y refugio. Por ahora, no estaban pensando en el hecho de que su antiguo líder había iniciado una guerra que mató al 6% de todos los europeos, que Alemania había masacrado a millones de judíos y había aniquilado a millones de civiles en toda la Unión Soviética. Los alemanes tendrían que enfrentar esto, pero primero tenían que comer. Alemania se dividió en 4 zonas, cada una a cargo de estadounidenses, británicos, franceses y soviéticos. Berlín también sería dividida en 4 sectores, sentando las bases para Alemania del Este y del Oeste. El 80% de la infraestructura requería reparación o reconstrucción. La gente necesitaba comida y refugio. Así que cada uno de estos países asumió la responsabilidad de mantenerlos con vida, y lo hicieron a su manera. Su éxito pronto sería propaganda. Ambos lados reclamarían superioridad. Mientras tanto, los estadounidenses, británicos y rusos buscaban en secreto a nazis valiosos, en algunos casos protegiendo a criminales de guerra de los tribunales en su esfuerzo por fortalecer su posición en la próxima Guerra Fría.
Y mientras esto sucedía, la ideología nazi o cualquier cosa relacionada con los nazis tenía que desaparecer, un proceso llamado desnazificación. Es complicado saber cuántos realmente apoyaron con pasión al Führer y su idea de una raza superior. A inicios de los años 30, tras el colapso de Wall Street y las reparaciones de la Primera Guerra Mundial, Alemania era un desastre. Pobreza, desempleo, infelicidad, desigualdad. Los nazis mejoraron mucho la vida de muchas personas, mientras que hicieron de la vida de otros una completa miseria. A pesar de su ideología extrema, los nazis recibieron amplio apoyo de quienes pensaban que se necesitaba un líder fuerte para restaurar el orden. Al acercarse el fin de la guerra, el régimen aún tenía seguidores fieles, pero crecían las críticas, aunque muchas eran calladas. Es difícil saber en qué creía la gente, ya que disentir podía ser peligroso. Historiadores estiman que un tercio de los alemanes eran nazis comprometidos. Otro tercio eran simpatizantes pasivos. No seguían la ideología de Hitler, pero se beneficiaban del régimen. El tercio restante, que no estaba preso por disentir, era escéptico, indiferente o reservaba sus opiniones por miedo y represión. El final de la guerra fue también un inicio, una oportunidad para una nueva Alemania. Por eso se le llamó la Hora Cero. Alemanes y potencias ocupantes enfrentaron escombros de inmediato. Las estimaciones actuales calculan unos 17.6 mil millones de pies cúbicos, equivalente a 13 o 14 edificios Empire State, y la mayoría fue retirada manualmente por civiles hambrientos con pocas herramientas. El trabajo pesado lo realizaron hombres mayores, mujeres y adolescentes. Las mujeres, las llamadas Trümmerfrauen, o mujeres de los escombros, fueron consideradas el rostro de la nueva y mejorada Alemania. Berlín, Colonia, Essen, Dresde, Frankfurt, Hamburgo y Duisburgo, junto con otras ciudades, estaban en ruinas. 3.6 millones de los 16 millones de hogares urbanos del país estaban devastados. Casi la mitad de todas las escuelas alemanas estaban total o parcialmente destruidas. Carreteras, puentes, obras hidráulicas, plantas eléctricas, líneas telefónicas, servicios postales, gran parte de todo eso había desaparecido. El 50% de la red ferroviaria estaba destruida, y aún así, millones estaban a punto de ser enviados a casa. Muchos alemanes opinaban que los funcionarios nazis debían limpiar el desastre, no los responsables de la guerra. Ellos estaban muertos, encarcelados o huyendo, pero los funcionarios nazis de nivel medio que habían administrado los pueblos, emitido órdenes e impuesto la ideología, ahora era su turno de enfrentar las consecuencias. En Duisburgo, se ordenó a todos los nazis trabajar en la calle y se advirtió que si no asistían, los prisioneros políticos liberados lo harían cumplir. Antes del regreso de los prisioneros de guerra alemanes, principalmente mujeres salían y formaban cadenas humanas para limpiar los escombros. No tenían opción. Los aliados ordenaron que todas las mujeres de 15 a 50 años trabajaran 9 horas diarias. Solo recibía dinero suficiente para algo de comida. Estas mujeres de los escombros hicieron lo mejor en una mala situación. Rescataron lo posible, cosieron ropa con retazos y crearon la moda de los escombros. Mientras trabajaban sudorosos y polvorientos, eran vigilados por los soldados aliados ocupantes. En el sector soviético, los soldados del Ejército Rojo eran llamados Ivins y, según una mujer, cuidaban mejor a sus caballos que a las mujeres. Más adelante verán que algunos de estos hombres cometieron atrocidades contra mujeres. Durante la limpieza, periodistas de todo el mundo fotografiaron a las mujeres entre los escombros. Los medios alemanes contaban historias de solidaridad y cómo la gente se unía para reconstruir la nación. Las mujeres fueron celebradas como heroínas. Se volvió un fenómeno tan grande que no solo existía la moda de los escombros, también había literatura de los escombros, cine de los escombros, incluso turismo de los escombros. El problema era que muchos ciudadanos alemanes estaban lejos de su hogar o lo que quedaba de él. De 75 millones, 40 millones de alemanes fueron desplazados. La guerra había tomado a las personas y las había arrojado lejos, a menudo a cientos o miles de kilómetros de donde pertenecían. Los aliados debían hacerlos volver. ¿Qué sería la transferencia de personas más grande que el mundo haya visto y una con mucha violencia y muerte? 10 millones de prisioneros de guerra alemanes iban a regresar a casa. Había 3 millones en campos soviéticos y 750.000 bajo custodia francesa que debían esperar más. Pero el resto estaba siendo liberado, muchos sin dinero, sin pertenencias, solo con la ropa que llevaban puesta, a menudo sin saber que sus hogares ahora eran escombros. También estaban los 9 millones de civiles alemanes enviados al campo cuando las bombas aliadas destruyeron sus ciudades. La mayoría nunca fue bienvenida por los alemanes rurales, y su regreso aumentó la presión en ciudades ya saturadas.
Mientras tanto, millones de alemanes étnicos eran desplazados de Europa Central y del Este. Muchas de estas personas vivieron generaciones en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Yugoslavia, que antes fueron parte de Alemania o del Imperio Austrohúngaro. Ahora esas tierras ya no eran alemanas y les pedían irse. Para muchos, no había nada a lo que pudieran regresar, ni siquiera un montón de escombros, y no fueron recibidos con los brazos abiertos. Entre los alemanes los llamaban Ausländer o extranjeros. Volver a Alemania era difícil, pero ser aceptados lo era más. Para los aliados, este gran movimiento de personas fue una pesadilla logística. Muchas poblaciones recién liberadas no querían tratar con los alemanes. Unos los rechazaron, otros eligieron la venganza. Lo que los aliados esperaban que fuera una repatriación ordenada y humana, rápidamente se convirtió en algo mucho más brutal y caótico. Muchos fueron asesinados por venganza, las mujeres violadas y otros murieron de hambre, enfermedades o exposición durante el viaje al oeste. Se calcula que entre 500.000 y 2 millones nunca regresaron, y muchos quizá ni siquiera apoyaron a los nazis o a Hitler. Eso no importaba. Para muchos europeos, todos los alemanes eran ahora víctimas de abusos o violencia. En Alemania, había gran resentimiento hacia estas personas, vistas como forasteros compitiendo por comida y refugio. ¿Por qué los verdaderos alemanes deberían compartir con personas que hablaban diferente, o que tal vez incluso tenían costumbres o tradiciones distintas? La liberación de los prisioneros de guerra alemanes tampoco resultó bien. Eran despreciados en toda Europa, y liberarlos de nuevo a la sociedad se consideraba una jugada de alto riesgo. Entre 1 y 2 millones fueron enviados a 19 campos llamados Campos de los Prados del Rin. Allí ya no se les clasificaba como prisioneros de guerra, sino como fuerzas enemigas desarmadas, una solución legal que les negaba las protecciones de la Convención de Ginebra. Los aliados sobreestimaron la amenaza de los hombres lobo, un movimiento de resistencia que Goebbels imaginó, formado por guerrilleros que seguirían luchando tras la derrota de Alemania. Aunque hubo algunos actos de sabotaje y asesinatos aislados, en su mayoría cometidos por adolescentes descarriados, la verdad es que a la mayoría de los alemanes ya se les había quitado las ganas de luchar. Los aliados temían un levantamiento y creían que encerrar a hombres derrotados en campos era una precaución necesaria. Las condiciones empeoraron y la mortalidad aumentó tanto que pronto fueron liberados. Se discute cuántos murieron, con estimaciones de miles a cientos de miles. Lo último quizá no sea cierto, ya que los hombres solo estuvieron en los campos unos meses. De haber permanecido más, pudieron haber muerto más de 1 millón. Los alemanes volvieron de la guerra y el exilio y recorrieron Europa. Si volvían, algunos solo podían cavar cuevas en los escombros. Otros dormían en bancas de parques o reclamaban edificios bombardeados y puentes destruidos como refugios improvisados. Con el frío, las ciudades se quedaron sin árboles al usarlos como leña. La gente moría bajo ruinas, por hambre, o era asesinada al saquear o pelear por comida. Según secuelas, la vida en las consecuencias del Tercer Reich, algunas ciudades tuvieron un alza del crimen del 800%. De esta desesperación surgió un mercado negro. Todo lo recolectado se intercambiaba. Los cigarrillos eran moneda. Los jóvenes formaron pandillas. Un informe militar británico relata que soldados hallaron una pandilla de 60 niños que robaban comida y suministros por la noche. Convirtieron el sótano de una tienda departamental en ruinas en una aldea subterránea. El autor de Aftermath contó que en Múnich una pandilla tomó un hotel bombardeado y convirtió la piscina vacía en cabañas. En las paredes, los alemanes desplazados escribieron nombres esperando ser reconocidos por familiares. Nadie sabía quién vivía o no. Si sobrevivías, lo primero que hacías era escribir tu nombre en algún lugar, esperando que alguien lo viera y te recordara. Si tenías suerte, tu casa seguía en pie. Incluso familias acomodadas comían en cafeterías públicas, viendo las largas filas de personas sin hogar con carritos en la calle. Por la noche, los que tenían dinero bebían en bares. En Berlín, entre las ruinas, la gente se reunía en tabernas que ya no tenían techo. El mayor resentimiento era hacia los prisioneros de guerra encarcelados por los nazis que sobrevivieron mientras millones murieron. Los nazis fueron brutalmente crueles, matando a millones de judíos y prisioneros soviéticos. Los guardias hombres a menudo los golpeaban hasta la muerte. Las guardias mujeres, llenas de amargura, les soltaban perros feroces y se reían de ello. A medida que la guerra llegaba a su fin, muchos de los trabajadores esclavos que aún estaban atrapados en los campos eran vistos por los guardias como una amenaza potencial. En lugar de arriesgarse a un levantamiento, muchos fueron asesinados. Cuando llegó la liberación, los sobrevivientes no querían mostrar misericordia. Habían visto mucha crueldad, soportado dificultades y aprendido a vivir en un mundo violento.
Algunos formaron pandillas francesas, rusas, húngaras y polacas que recorrían el campo armados saqueando casas alemanas y, en muchos casos, matando familias enteras. Su enojo era comprensible. Algunos perdieron familiares y fueron tratados peor que animales. Para los aliados, estos saqueos y asesinatos por venganza eran un serio problema. No todos los alemanes atacados apoyaban a los nazis, pero al arrestar a exprisioneros por asesinato, muchos pensaban que no hicieron nada malo. Para ellos, solo mataban al enemigo. Los aliados enfrentaron lo que parecía una anarquía violenta. Un caso sombrío ocurrió en Bremen, donde un grupo de prisioneros polacos, sin hogar y desplazados, irrumpieron en una casa donde vivían 13 alemanes. Arrastraron a todos al sótano y los ejecutaron. El padre Wilhelm sobrevivió haciéndose el muerto. Luego, el padre Wilhelm fue noticia al perdonar públicamente a los asesinos, pese a perder a su esposa e hijos. En general, los aliados trataron bien a los exprisioneros de los nazis, proporcionándoles comida y convirtiendo hospitales y fábricas bombardeados en viviendas temporales para ellos. Pero estas personas ahora desplazadas a menudo eran difíciles de controlar. Muchos se amotinaron, incendiaron edificios y pelearon. Los años en los campos destrozaron sus mentes, y muchos no tenían familia a dónde volver. Fueron masacrados en el Holocausto o murieron en trabajos forzados, ahora eran ingobernables. En un campo aliado para exprisioneros de guerra rusos estalló el caos. Destruyeron la instalación y luego los subieron a la fuerza a trenes rumbo a la Unión Soviética. En el trayecto, pandillas activaban los frenos de emergencia para saltar en los pueblos, saquear y volver al tren, repitiendo el ciclo en cada parada. Estos hombres, deshumanizados, actuaban en consecuencia, y muchos que regresaron a Rusia fueron arrestados, acusados de colaborar con el enemigo y enviados a los gulags por orden de Stalin. No sorprende que muchos rusos no quisieran volver a casa. De los miles que los aliados subían a los trenes cada día, algunos desaparecieron. Eligieron irse a otro lugar antes que enfrentar la ira de Stalin. Luego estaban los sobrevivientes judíos. Ellos eran las personas que habían soportado lo inimaginable en los campos, que habían visto a sus amigos y familiares ser llevados a la exterminación, que sobrevivieron a los guetos, las marchas de la muerte y el trabajo forzado. Ahora seguían encerrados en campos superpoblados, viviendo en chozas insalubres detrás de alambre de púas, sin hogar, sin dinero y con nada más que sus uniformes a rayas. Algunos sobrevivientes estaban demasiado enfermos para ser trasladados. Fueron liberados y luego murieron. Algunos sobrevivieron con poca comida y fueron hacinados en campos con polacos y ucranianos, algunos muy antisemitas, lo que hacía peligrosa la vida para los judíos. Sabía que la mejor solución era sacarlos de los campos, pero la pregunta era, ¿a dónde? Cerca de 100.000 regresaron a Alemania, lo que no era lo ideal tras lo ocurrido. Muchos se sentían más seguros en la Alemania ocupada que en Polonia, donde el antisemitismo y la violencia contra judíos eran comunes. Mientras los polacos regresaban a Polonia, los judíos cruzaban a Alemania, el país que intentó exterminarlos. Muchos se asentaron en Múnich, construyeron cabañas y participaron en el mercado negro, intercambiando productos como chocolate, morfina y medias obtenidos de soldados aliados. No todos los alemanes recibieron bien a los nuevos judíos. Algunos decían que eran distintos de los judíos antiguos, menos educados o, como alguien dijo, menos amables y elegantes. Fue un resurgimiento tribal. Incluso los judíos alemanes que habían sobrevivido al Holocausto no siempre confiaban en los recién llegados de Europa del Este. En 1933, Alemania tenía alrededor de 525.000 judíos. Para 1945, solo quedaban vivos entre 15.000 y 20.000, y ahora estaban llegando 200.000 judíos de Europa del Este. Los judíos alemanes vivieron en Alemania por generaciones. Se identificaban con la cultura alemana y hablaban el idioma. Algunos llamaban atrasados a los judíos de Europa del Este, que hablaban yiddish, y estos a menudo criticaban a los judíos alemanes por no vivir en estricta adhesión a su religión. Cuando la académica judía estadounidense Hannah Arendt llegó a Múnich para un proyecto de reconstrucción cultural, halló dos comunidades judías sobrevivientes del genocidio en conflicto. En 1945 y 1946, muchos judíos de Europa del Este, traumatizados, apátridas y aislados, permanecieron atrapados en Alemania y no siempre entre amigos, aunque a diferencia de muchos desplazados soviéticos y otros no judíos, o DPs, al menos ellos tenían una comunidad a la cual recurrir. En 1951, unos 150.000 desplazados de varias naciones aún estaban en campos. Los aliados los llamaban DPs duros, no porque fueran peligrosos, sino porque se negaban a irse. Muchos temían lo que les deparaban los regímenes comunistas en sus países.
Algunos recibieron buen trato de estadounidenses y británicos, lo que generó una mentalidad de supervivencia institucionalizada. Los soviéticos, tras perder millones en la guerra, querían recuperar a su gente. En Yalta, los aliados decidieron repatriar a ciudadanos soviéticos. Cuando llegó el momento, británicos y estadounidenses tuvieron que forzar la situación. Muchos desplazados resistieron, luchando contra toletes y negándose a abordar trenes. En algunos campos se usó gas lacrimógeno para desalojarlos. Una de las escenas más trágicas fue en Dachau. Tras el gas lacrimógeno, los soldados estadounidenses entraron con ametralladoras y hallaron hombres suplicando morir antes que ser devueltos. Quizá fue propaganda estadounidense, pero muchos soviéticos no querían volver a casa. Se calcula que los soviéticos ejecutaron a unos 158,000 soldados por deserción, cobardía o colaboración, más de la mitad del total de muertes en combate de Estados Unidos. Así que esos prisioneros de guerra del Ejército Rojo no estaban precisamente emocionados de jugarse la suerte al regresar a casa. Más desplazados alemanes llegaron a las ciudades donde los locales solían verlos con recelo y llamarlos atrasados o tribus. Otros los descartaban como brutos. En muchas ciudades estallaban peleas cuando estos recién llegados se encontraban con locales hostiles. Pero no siempre era hostilidad. Con tantos alemanes muertos, el amor se volvió una necesidad. Alemania necesitaba niños. Con el tiempo, los expulsados se mezclaron con los alemanes nativos y las viejas animosidades empezaron a desvanecerse. Durante años, los refugiados vivieron en complejos grises en las afueras de las ciudades. Los locales les pusieron apodos burlones a estos lugares, como Pequeña Moscú, Nueva Polonia, Pequeña Corea y Mau. El resentimiento resurgió cuando se pidió a los alemanes pagar la deuda interna. Algunos lo habían perdido todo, otros casi nada. A quienes tenían propiedades se les pidió entregar la mitad para ayudar a otros a reconstruir sus vidas. A esto a veces se le llamaba la carga de igualación, y aunque podía pagarse en 30 años, era muy impopular. Unos 25,000 funcionarios alemanes gestionaron las disputas posteriores. Aunque pudo ser caótico, funcionó. Esta redistribución imperfecta fue clave en la nueva democracia alemana, apoyada por los vendedores del mercado negro que buscaban alimentar a sus familias. Sin embargo, algunos, especialmente quienes sufrieron en el campo de batalla, se derrumbaron. Los hombres alemanes que volvían de la guerra o los campos frecuentemente eran irreconocibles para sus familias. Algunos soportaron años de casi inanición en campos soviéticos y solo sabían sobrevivir como animales. Otros habían cometido o presenciado atrocidades viles en los campos nazis. No sorprende que el hombre que volvía a casa rara vez fuera el mismo, y las mujeres también cambiaban. Aprendieron a vivir sin sus hombres, muchas se volvieron independientes y prácticas sobrevivientes. Algunas se casaron rápido para cobrar la pensión de viuda de guerra, pero sus esposos regresaron. Los Heimkirche que regresaron, tras años de suciedad y miedo, volvían a casa deprimidos e incapaces de disfrutar la vida familiar. Las mujeres se volvieron expertas en trueque y supervivencia, formando equipos con sus hijos para estafar, saquear y sobrevivir. Al volver, muchos hombres se sintieron extraños en casa, y algunas mujeres criadas bajo ideales nazis de dominación masculina se decepcionaron de lo que sus hombres eran ahora. Todos vivían en vergüenza y miseria, y la tasa de divorcios se duplicó respecto a antes de la guerra. En Alemania había muchas más mujeres que hombres, con solo 65 a 70 hombres por cada 100 mujeres, y muchos de ellos eran mayores o niños. Con las ciudades en ruinas y la gente hacinada en departamentos compartidos, el sexo casual se volvió más común que nunca. Autoridades alertaron sobre aumento de enfermedades venéreas. Pero con tantos hombres agotados por la guerra y sin rumbo, el grupo de jóvenes aptos era muy reducido. Era buen momento si eras joven alemán con dinero. No sorprende que casi todos los hombres nacidos entre 1922 y 1926 se casaron. Aún así, muchas mujeres quedaron sin un hombre para sobrevivir en tiempos difíciles. Algunas buscaron relaciones con soldados estadounidenses o británicos, pero algunas tropas aliadas actuaron de forma abusiva. La mala conducta sexual era común y a veces incluía tortura y asesinato. El Ejército Rojo ganó gran temor. Los soldados soviéticos presenciaron horrores en el frente oriental, pueblos destruidos, familias asesinadas por alemanes, mujeres violadas y un fuerte deseo de venganza. Se estima que hasta 2 millones de mujeres alemanas sufrieron agresiones violentas por parte de las tropas del Ejército Rojo. Aunque es solo una estimación, 1.400.000 sigue siendo impactante. Una mujer recordó que el sonido de las bombas era menos aterrador que el golpe en la puerta de un soldado. Ella describió cómo una vecina había soportado 4 visitas de ese tipo.
Se informó que muchas mujeres fueron atacadas varias veces por grupos de hombres. Sigue siendo controvertido cuánto hicieron los comandantes soviéticos para detener los abusos. Hubo miles de arrestos y algunas ejecuciones de soldados rusos, pero fue insignificante comparado con la cantidad de criminales. En un intento fallido de prevención, oficiales soviéticos dieron tinteros a mujeres de Berlín para marcar a sus atacantes y castigarlos luego. Algunos sentían vergüenza por sus soldados, pero esperar que una mujer pusiera tinta a un soldado violento era irracional y peligroso. Solo en Berlín se cree que 1 de cada 3 mujeres fue víctima y 10.000 murieron en el proceso. El Ejército Rojo era el más temido, pero no el único culpable. No hay cifras exactas, pero se estima que las tropas estadounidenses cometieron hasta 190.000 actos de violencia contra mujeres. El ejército estadounidense recibió más de 1.300 reportes oficiales de estos incidentes en Alemania solo de enero a julio de 1945, pero ninguno llevó a ejecuciones. En Francia, ejecutaron a 29 soldados. Según el libro Aftermath, algunos de los peores incidentes ocurrieron en Baden y Baviera, donde algunas tropas aliadas en zonas rurales cometieron actos de violencia extrema, incluyendo atacar granjas aisladas, abusar de mujeres y luego matar a familias enteras mientras robaban comida y objetos de valor. El juez abogado general del Ejército de los Estados Unidos procesó el saqueo bajo la ley militar, pero la aplicación no fue muy consistente. Los soldados aliados solían ver el saqueo y la violencia como venganza y trofeos de guerra. Al enfrentar francotiradores en la ciudad, los soldados estadounidenses a veces descargaban su frustración en mujeres. Algunos historiadores dicen que, tras ver los campos de exterminio nazis, muchos quedaron emocionalmente afectados. Las tropas británicas participaron en actos de violencia, aunque menos y con menos reportes registrados. Incluso un capellán del ejército británico admitió que sucedió y afirmó que probablemente las mujeres lo merecían. Se calcula que 240.000 mujeres alemanas murieron tras estos ataques, unas 100.000 abortaron y cerca del 10% falleció por complicaciones. Pero esa no era toda la historia. También hubo afecto y a veces amor genuino o encuentros consensuados. Para el ejército de Estados Unidos, estos vínculos eran un gran problema. A los soldados estadounidenses se les advirtió no confraternizar, a diferencia de otros sectores. Les dijeron que todos los alemanes eran nazis incorregibles y que no debían saludarlos ni hablarles. Sin embargo, esa regla se rompió rápido. Mujeres y niños alemanes salían de las ruinas al pasar jeeps estadounidenses, esperando chocolate o dulces. Los estadounidenses parecían saludables y encantadores, muchos de ellos jóvenes, alegres y sin las cicatrices de años de combate en el frente, a diferencia de los restos humanos que eran los soldados alemanes o soviéticos. Los estadounidenses solían parecer más en forma que los británicos de clase trabajadora, muchos de los cuales ganaban poco y llevaban años en guerra. Esto se volvió un gran problema para el liderazgo militar estadounidense. Un estudio mostró que las tasas de enfermedades venéreas en el ejército estadounidense llegaron a ser de hasta 190 por cada 1.000 soldados durante la ocupación, casi 1 de cada 5 hombres. Otro estudio la estimó en 87 por 1.000, aún alto, y muchos hombres regresarían con ese regalo no deseado a sus parejas en Estados Unidos. No solo hubo consecuencias médicas. Un estudio de 1955 informó que nacieron casi 66.700 niños de madres alemanas y padres aliados, 37.000 de ellos estadounidenses. El número real de niños engendrados por las tropas aliadas pudo ser de cerca de 200.000. Algunas mujeres hacían fila afuera de los cuarteles estadounidenses, esperando conseguir cigarrillos, jabón o azúcar. Los soldados estadounidenses rompían las reglas y establecían lugares de encuentro en el bosque. Estas mujeres, conocidas como amantes de los yanquis, eran blanco de chismes y desprecio. Muchas mujeres eran odiadas en Alemania, golpeadas, rapadas y llamadas traidoras por la población local. Incluso hubo rumores de asesinatos. Algunas incluso fueron traficadas por sus propios familiares, que esperaban que una relación con un soldado estadounidense bien conectado pudiera sacar a la familia de la hambruna. Se realizaron 1.400 matrimonios entre soldados estadounidenses y alemanas. Conseguir una visa era difícil para estas mujeres y la mayoría nunca se casaría. La entrega de alimentos de los aliados era insuficiente. Los aliados trabajaron con los alcaldes locales para racionar lo que había disponible, pero si eras muy pobre y no tenías ayuda y querías sobrevivir, o saqueabas o te hacías amigo de un soldado aliado. Los periódicos alemanes reportaban casi diario saqueos en tiendas. Después, en el duro invierno de 1946-1947, los árboles de cada ciudad disminuyeron.
Los alemanes se rebelaron y durante la Guerra Fría, cada bando buscaba mostrarse como el mejor proveedor. Capitalismo versus comunismo, propaganda soviética versus estadounidense, y millones de alemanes sobreviviendo en el mercado negro. Ahora los alemanes buscaban desesperadamente uniformes nazis, medallas nazis, cualquier cosa relacionada con los nazis, porque se vendían a buen precio a los soldados aliados. Lamentaban haber roto lazos con los nazis, pues eso les habría dado algunos cartones de cigarrillos. Algunos alemanes ganaron mucho dinero. El futuro escritor Hans Enzensberger, con solo 16 años, vendía insignias nazis, dagas, armas y uniformes a estadounidenses. Ganó casi $500,000 actuales. Todos los días veías a hombres con abrigos largos caminando por la calle, susurrando que tenían cosas para vender. A los trabajadores les iba bien, a otros no, especialmente a los prisioneros de guerra alemanes quebrados que no tenían esposa ni una familia que los cuidara. Se veía a los soldados alemanes revolviéndose a los pies de los soldados estadounidenses, tratando de conseguir los últimos restos de un cigarro que el estadounidense acababa de tirar al suelo. Varios soldados estadounidenses ganaron tanto en el mercado negro que hubo investigaciones importantes. Un informe del ejército estadounidense señaló que los soldados beben en exceso, no respetan el uniforme, son indisciplinados, agreden civiles y se benefician del mercado negro, ignorando los derechos humanos. La Oficina de Finanzas del Ejército en Berlín en 1945 repartió $1 millón en sueldos, pero los soldados enviaron 3 millones a casa, equivalentes a 55.3 millones actuales. Pero en algunos aspectos funcionó. El orgullo volvió gradualmente a Alemania. Mientras juzgaban a los líderes nazis, los alemanes recuperaban una vida casi normal. Volvieron a ir al cine, finalmente tuvieron un techo sobre sus cabezas y veían películas de Hollywood. La realidad era que muchos alemanes se veían a sí mismos como víctimas, y muchos se negaban a aceptar cualquier culpa colectiva por el régimen y lo que le había hecho a millones de personas. Soviéticos y estadounidenses impulsaron propaganda para promover sus ideas del mundo tras la guerra, mientras la ideología nazi sobre la raza superior se desvanecía en la historia. Cada lado estaba tan ocupado vendiendo su éxito en Alemania que sus atrocidades pasaron a segundo plano. Un silencio se apoderó del país. La reconstrucción fue notable, pero había un gran elefante que pocos querían admitir. Algunos exmiembros de la juventud hitleriana culpaban a sus padres por permitirles unirse, sin reconocer que también compartieron el sueño radical de Hitler. Los adultos mayores, como los nazis en los juicios, no admitieron su culpa y culparon a otros. Más allá de los principales tribunales de crímenes de guerra, 900.000 alemanes fueron llevados a juicio. De más de 3.7 millones de investigaciones, solo 25.000 nazis fueron condenados y menos del 10% considerados delincuentes mayores. Se estima que 1 millón de personas participaron en el exterminio de judíos, además de quienes se beneficiaron de la muerte de millones de soviéticos en trabajos forzados. Al principio, los aliados tenían la intención de tomar medidas estrictas, pero después se decidió que no era práctico si Alemania iba a recuperarse. Bajo los nazis, élites como banqueros, industriales y burócratas fueron liberados antes de tiempo por los estadounidenses. Hicieron negocios muy rentables en Estados Unidos y otros lugares. La Guerra Fría inició y ganarla fue la prioridad. Exnazis ocuparon cargos como jueces, políticos y funcionarios. Algunos que se beneficiaron del Holocausto recuperaron sus imperios empresariales como si nada. Por eso, casi no se hablaba del Holocausto en Alemania. En varias escuelas, el tema estaba casi prohibido, por lo que enfrentar el pasado llevó tiempo. Hasta la década de los 60, con el juicio de Adolf Eichmann, uno de los arquitectos de la solución final, Alemania empezó a enfrentar su historia. En los 70, mientras resurgía como potencia económica, el país debió enfrentar el peso de su pasado. Cada día, los alemanes tenían que recoger los pedazos de su nación destrozada. Pero, ¿qué pasó con los hombres que comenzaron todo esto? Entérate del destino real de los líderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial o haz clic en este video.